Hola, bienvenidos una vez más aquí a En Trending. En este programa les hablaremos del impacto económico en el sector turístico tras la pandemia y qué medidas se tomarán a corto plazo para garantizar el bienestar de los turistas. En las recomendaciones te decimos qué es lo que podemos hacer para poco a poco apoyar el turismo en el país. Y para dar comienzo, ¿sabes lo que significa la palabra vacaciones? Emanuel nos platica más a detalle de este concepto en tan solo un minuto. En las sociedades modernas, el ser humano tiene varias tareas que realizar: ir a la escuela, al trabajo, practicar algún deporte o diversas actividades que impliquen una rutina en su vida diaria. Esas actividades que realizamos con esmero día con día provocan en determinado momento un desgaste mental y físico, por lo que es necesario tomar unas merecidas vacaciones. La palabra vacaciones es la forma plural de la palabra latina vacatio, vacante o desocupado. Esta se relaciona con receso, descanso, turismo u ocio. Las vacaciones son el periodo de tiempo en el que dejamos de hacer algunos deberes de nuestra vida diaria para tomar un descanso, olvidarnos por un momento de todo lo que tenga que ver con el aspecto laboral, educativo o cualquier actividad que pudiera ser desgastante o estresante. Es poder disfrutar de otras cosas que dejamos de lado por nuestras obligaciones y recargar esas energías que mucha falta nos hacen. La industria turística enfrenta una de las peores crisis en su historia. Tras decretarse la pandemia por COVID-19, esta actividad bajó considerablemente, lo que representará grandes pérdidas económicas a nivel mundial. Conozcamos más detalles en la primera parte del reportaje. En un mundo globalizado, viajar se ha convertido en una experiencia cada vez más esencial para las personas. Conocer un país y explorar distintos lugares son actividades fundamentales de la industria turística, una de las principales palancas de crecimiento económico en el mundo. De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, esta actividad genera el 10% del Producto Interno Bruto del planeta, ubicándose por encima de otras actividades económicas. El valor de la actividad turística generada en estos años fue de más de $2 billones, ¿no? Es decir, es una actividad que se encuentra dentro de las primeras 3 actividades a nivel mundial, por arriba de la generación de petróleo o por el valor que genera la industria automotriz, por ejemplo. La gran variedad de recursos naturales y culturales de México resultan atractivos para el turismo internacional. En 2019, nuestro país se colocó entre los 10 más visitados en el mundo, con la afluencia de 45 millones de turistas. Esta industria representa la tercera fuente de divisas, aporta el 8.7% del PIB nacional y genera millones de empleos directos e indirectos. Pero a principios del 2020, el mundo se vio obligado a detenerse. Las fronteras se cerraron y los viajes tuvieron que ser pospuestos hasta nuevo aviso. 4.5 millones de vuelos fueron cancelados en todo el mundo. La industria turística se enfrentó a una de sus peores crisis en la historia tras decretarse la pandemia por COVID-19. De un día para otro, adiós turistas y adiós comercios. Entonces, por ejemplo, toda la gente que se dedicaba a la venta de artesanías, souvenirs, incluso restaurantes o comida de la región, pues sí se vio afectada de alguna u otra manera por este suceso. Fue muy impactante, como te digo, muy impresionante, hablando de la cuestión donde se encuentran los antros, ver las playas cerradas, nada de gente, los turistas vacíos, los hoteles vacíos, perdón. Sí se veía realmente abrumadora la cosa. Algunos estudios advierten que el turismo internacional podría caer hasta un 80% en este año, lo que representa más de 80,000 millones de dólares en pérdidas a nivel mundial. En México, los ingresos turísticos se desplomaron en el primer trimestre del año. Cancún, uno de los destinos por excelencia, registró una caída en su ocupación hotelera. Millones de empleos aún están en riesgo y la pérdida por la detenida actividad turística podría superar los 1.6 billones de pesos. Se espera que la caída del Producto Interno Bruto turístico sea más del 10%. En el caso de la economía mexicana, ya el Fondo Monetario Internacional esta semana le declaró una caída del 10% y el turismo está a más o menos 1, más o menos 2% adicionales a la actividad mexicana, a la actividad de la economía mexicana.
A pesar de ser uno de los sectores más golpeados por la pandemia, paradójicamente la industria turística tiene hoy el gran potencial para sacar adelante la crisis económica nacional a causa del coronavirus. Después de este panorama tan negro, ahora viene la recuperación. O sea, nosotros debemos entender que estos son ciclos económicos, ¿bien? Y que este ciclo económico no nació de una cuestión económica, ni de una crisis financiera. Nació de una crisis sanitaria que generó un shock en la oferta y posteriormente un shock en la demanda. En un mundo cada vez más acelerado, desconectarse de la rutina laboral e invertir tiempo en nosotros mismos es importante para nuestra salud. Pero ¿qué pasa en el contexto actual donde el periodo vacacional se atraviesa en el confinamiento? ¿Qué hay que hacer? La doctora Silvia Morales, responsable de los Centros de Servicios Psicológicos de la Facultad de Psicología de la UNAM, nos hablará más detalladamente. Mira, hemos tenido la oportunidad de monitorear muy de cerca, gracias a la confianza de las personas que se acercan con nosotros, a identificar cuáles son esas afectaciones inmediatas, naturales por el confinamiento, la incertidumbre dado el padecimiento del COVID-19, las pérdidas de familiares, amigos, colegas cercanos. Y en particular hablamos de estrés agudo, ¿no? Que es una condición natural que nos prepara para enfrentar el riesgo y las condiciones a enfermar. Obviamente hablamos también de otras severas condiciones como la ansiedad severa o generalizada, como la ansiedad de salud. Desafortunadamente se suman a ello otras condiciones de riesgo, como puede ser el uso de sustancias psicoactivas, alcohol, tabaco y otras drogas de porte ilegal. Y la violencia recibida en el hogar, la violencia emitida o la violencia sexual. Estas condiciones también se suman y potencializan el riesgo a perder la salud psicológica. Todo depende de la manera en que las personas enfrentamos el estrés. Evidentemente el encierro puede ser muy difícil, pero si planeamos las actividades, buscamos la manera en que la interacción dentro del hogar favorezca la recreación entre los miembros de la familia, favorezca la comunicación, actividades recreativas dentro de casa que nos ayuden a sacar el estrés de una manera eficiente, el riesgo no tendrá que ser tan alto, ¿no? Entonces depende mucho de nosotros, de nuestra capacidad de autocuidado para promover el mantenimiento de la salud mental aún ante el confinamiento o en las condiciones actuales de la pandemia. Tenemos una liga que se llama misalud.unam.mx. En esa liga todos podemos hacer una evaluación muy general de nuestra condición de salud psicológica y una vez que se concluye esa autoevaluación nos da acceso a información, a videos, a ligas de habilitación para enfrentar las situaciones de estrés agudo que está provocando la pandemia o las pérdidas de seres queridos o condiciones muy particulares, y en esa liga podemos encontrar toda la información, inclusive números de teléfono. Si yo quisiera una atención psicológica a distancia ya más especializada, lo voy a encontrar como resultado de la autoevaluación que realizo en esa guía. Es correcto, la recomendación es tener rutinas fijas, tanto para la actividad social como para la recreativa, la educativa. Si yo tengo horarios fijos para despertarme, para mi alimentación, para el sueño, para el ejercicio, para la vida social, inclusive de forma virtual a través de estas plataformas, yo puedo favorecer mi salud mental ante estas condiciones de la pandemia. Pues el cambio de rutina nos va a ayudar a relajarnos física y psicológicamente, nos permite no mantener la atención siempre en lo mismo, en la misma responsabilidad. Siempre es necesario un descanso como el físico y el psicológico. Yo puedo estar fortaleciendo mi cuerpo en lo físico, pero necesito periodos de descanso. Es muy similar para la condición psicológica. Los periodos en los que yo pueda hacer actividades que me distraigan, que me relajen, que me diviertan, como tú sabes, reír, disfrutar con los seres queridos en la vida social, tiene todo que ver con el funcionamiento físico y me ayuda a mantener la salud mental y la salud física. Bueno, en la universidad el apoyo que hemos recibido para esta línea que te comentaba ha sido total. Fundamentalmente nos ha permitido
abordar de una manera más eficiente este triaje de decisión. Hemos tenido más de 60,000 personas que han ingresado, que han recibido la información, más de 6,000 que se han conectado a través de los teléfonos celulares ya para una atención personalizada de forma breve, pero de mayor duración, 4 a 6 sesiones aproximadamente, y eso ha permitido que demos una atención más rápida, más inmediata y acorde a los niveles de riesgo. Creo que ha sido un apoyo fundamental de nuestras autoridades universitarias y afortunadamente ha sido una estrategia que hemos diseminado a nivel nacional. Estamos recibiendo el apoyo de otras instancias e instituciones que colaboran con la universidad en esta lucha por promover la salud mental ante el COVID-19. La implementación de protocolos sanitarios será importante para la reactivación del turismo, tanto en Europa como en países de Latinoamérica y playas del Caribe. Frida nos platica más de estas medidas que han tomado los países para el retorno de los turistas. Con cautela, el mundo empieza a eliminar las restricciones a los viajes turísticos debido a la pandemia de COVID-19 con la intención de reactivar una de las actividades económicas más importantes a nivel internacional. En Europa, la mayoría de las fronteras se han reabierto desde el 1 de julio y sitios turísticos, empresas hoteleras y de transporte están listos para recibir vacacionistas implementando medidas de control y prevención sanitarias. En España, los hoteles han establecido un protocolo sanitario que incluye la entrega de un paquete de protección, la reducción de la capacidad hotelera y, si es necesario, la realización de pruebas. El gobierno de Turquía decidió otorgar certificados para las zonas libres de coronavirus e implementar la presencia de personal de salud en sitios atractivos para los turistas. Grecia reabrió sus fronteras al turismo extranjero y bajó los costos de vuelos en un intento por atraer vacacionistas. Alemania decidió permitir solo la salida de turistas a destinos limpios de coronavirus y que no hayan impuesto cuarentena a los viajeros. Portugal permitirá la entrada de extranjeros a la isla Madeira con la condición de que se hayan realizado la prueba del coronavirus en las 72 horas anteriores con un resultado negativo. Latinoamérica y el Caribe también ha iniciado la reactivación turística. Las Bahamas, Belice, Barbados, Cancún, Jamaica, Cuba y Trinidad y Tobago se preparan para recibir turistas evitando la saturación en las playas. Sitios representativos y de las atracciones turísticas más visitadas del mundo, como el Coliseo Romano o la Torre Eiffel, ya abrieron al público cumpliendo estrictos protocolos de seguridad. En parques temáticos y museos se limita el aforo de público distribuyendo cupos y aceptando únicamente a visitantes que reserven previo por internet. Curiosamente, algunos países están ofreciendo descuentos y apoyos económicos para que los turistas los visiten, como en Sicilia, Italia, que pagará la mitad de los costos del vuelo y un tercio de los gastos de hospedaje, o Machu Picchu, la principal atracción turística de Perú, donde el acceso será gratuito hasta finales de 2020 para los turistas menores de edad y mayores de 65 años. Los países tienen la gran responsabilidad de mantener el bienestar de los turistas. Por ello, la Organización Mundial del Turismo, junto al Consejo Mundial de Viajes y Turismo, han lanzado un sello de seguridad mundial que será otorgado a los destinos y empresas turísticas que adopten sus estándares para garantizar la higiene y proteger la salud de los viajeros. En la UNAM existen diversas instituciones que participan en proyectos ecoturísticos como lo es la Casa del Mono y el Jaguar en la península de Yucatán. Nadie nos explica más sobre el tema. En la península de Yucatán existe un área natural protegida llamada la Casa del Mono y del Jaguar. Consta de 5.367 hectáreas que pertenecen a la comunidad de Punta Laguna. Desde hace 20 años, los indígenas mayas crearon un proyecto ecoturístico que es asesorado por investigadores de la UNAM y de otras instituciones del país. Es un grupo interdisciplinario, hay gente trabajando, hay primatólogos trabajando con todo el tema de los monos, araña y aviadores, hay ecólogos trabajando con el tema de plantas y hay otras personas como yo que venimos más de las ciencias sociales y que trabajamos más con las actividades productivas que llevan a cabo los hogares de
las diferentes comunidades. Pues en ese sentido se les ha dado capacitación para hacer como las bitácoras de campo, llevar toda la información relacionada con el comportamiento de los monos. Nosotros de alguna manera hemos trabajado muy de la mano con la comunidad, pues, para fortalecer las instituciones locales, en formar esta cooperativa, que sean ellos los que toman las decisiones sobre cómo quieren llevar a cabo el negocio y qué quieren hacer con su negocio de ecoturismo. Además de asesorías en el desarrollo de la apicultura, la producción de carbón y el comercio de artesanías, evalúan cómo funciona el proyecto de conservación del mono araña. Se vio cuál era la capacidad de carga en términos de los grupos de turistas que podían acompañar o ir por los senderos a ver a los monos y que no tuvieran un impacto de entrada, pues que no ahuyentaran a los monos, porque pues, es su principal atractivo turístico, y al mismo tiempo que no impactaran el comportamiento de los animales. En la medida en que se trabaja con las organizaciones, con cómo la gente está organizada y cómo se fortalece esa organización, sobre todo para enfrentar, digamos, a pues, grupos que tienen intereses económicos legítimos, pero que pues tienen más fuerza en términos económicos, ¿no? En la medida en que te encuentras una comunidad fortalecida, entonces pues, la negociación es más de tú a tú. En la Casa del Mono y del Jaguar también se practica rapel en cenote y tirolesa. Existe un sitio arqueológico y un museo comunitario que en estas vacaciones recibirán a pequeños grupos de turistas con la aplicación de todas las medidas de higiene requeridas. Si se encuentran cerca de Yucatán, pueden acudir a esta reserva ecológica que ha crecido gracias a los aportes de los científicos de la UNAM y de otras universidades del país. Los riesgos sanitarios son pieza clave para que las personas no viajen en estas vacaciones. En esta segunda parte del reportaje, Viri nos platica más de cuáles y cómo serán las estrategias que implementen las empresas prestadoras de servicios turísticos para la tranquilidad de los visitantes. Ante las grandes pérdidas económicas, la reactivación de la industria turística es primordial. Las empresas del sector están echando a andar estrategias de promoción basadas en la sanitización de sus espacios que generen confianza en los viajeros. En nuestro país se realizan varias campañas que invitan a recorrer destinos nacionales diferentes, pueblos mágicos, zonas de montaña y de turismo rural. Hoy en día se está lanzando distintas iniciativas que promueven un turismo diferente, ¿no? Es decir, un turismo que se le denomina un turismo del futuro, en términos de un futuro sustentable, un turismo socialmente responsable, un turismo que no impacte el entorno natural y un turismo que beneficie a las poblaciones locales, ¿no? Hay que hacer un trabajo de política estratégica, de convencer al turista de que tiene que pensar ya más en términos de sustentabilidad, es decir, de la limpieza del destino, del cuidado del destino, de que nuestros gastos tienen que ir más hacia el consumo interno, de fomentar la economía nacional, de fomentar la economía interna. Luego de casi 3 meses de confinamiento, Cancún fue el primer destino mexicano que abrió sus puertas a viajeros nacionales e internacionales. Actualmente, los hoteles operan a un 30% de su capacidad y sus empleados han sido capacitados para tomar todas las medidas de higiene, desinfección y distanciamiento social. Todos los prestadores tienen las medidas, las protecciones, los lineamientos. Acá el detalle es que la gente realmente los tome o los acate, ¿no? Porque bueno, pues las reglas están, pero ya es, como yo siempre lo digo en mis videos, mucho tema de conciencia. El Centro Anáhuac de Investigación en Turismo estima que la recuperación a nivel nacional será gradual. A México le llevará algo más de 14 meses para comenzar a restablecer sus niveles ante la crisis, y solo hasta finales de este año se comenzará a ver algo de luz. Para diciembre, el 59% de la población estaría ya nuevamente reactivando ya la demanda, ya estarían viajando.
En este verano la reactivación se espera en alrededor del 13, del 17%. De hecho, durante junio se espera una recuperación del 2%. O sea, va a ser una recuperación gradual. Es una recuperación que va a ir mes a mes aumentando. Y si bien a final de año vamos a tener tasas negativas, yo creo que nuestro pensamiento no debe de estar en los indicadores que vamos a tener de aquí a diciembre. Nuestro pensamiento debe de estar más en el mediano plazo y pensar que la actividad turística va a reaccionar hasta el siguiente año, el verano del siguiente año. México tiene una población resiliente y me parece que nosotros tenemos esta grande oportunidad de, si bien caímos muchísimo, es una probabilidad muy alta de que crezcamos mucho más rápido. El futuro turístico a corto plazo aún es incierto. Las primeras opciones para la reactivación de esta industria será optar por destinos en los que la proximidad garantice el distanciamiento social, evitando el turismo de masas y dejando los viajes largos para tiempos venideros. La pandemia generada por la enfermedad de COVID-19 ha provocado cambios en diversos ámbitos de nuestra vida, desde la protección básica para trasladarnos al trabajo hasta medidas de seguridad sanitaria para vacacionar. La actividad turística es importante por cuestiones económicas, pero también como distractor social. Por ello, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo señaló que las medidas de seguridad sanitaria deberán aplicarse de manera cotidiana, esto hasta que exista una vacuna. Algunos de los señalamientos que se han hecho son para incentivar los viajes cortos o el turismo local, es decir, evitar traslados largos como viajes a otros países. El organismo internacional también recomienda investigar acerca del nivel de propagación del virus en el destino turístico, evitar la salida si tenemos síntomas de COVID-19 y llevar los insumos suficientes de protección personal, como cubrebocas y gel antibacterial suficiente. En el caso de las empresas prestadoras de servicios turísticos en México, se presentó el Lineamiento Nacional para la Reapertura del Sector Turístico. El pasado 20 de mayo, Miguel Torruco, secretario de Turismo, en colaboración con la Secretaría de Salud, hizo público el documento en el que se explica la necesidad de activar el turismo tomando como prioridad los traslados o viajes dentro del país, para después permitir los viajes internacionales. Una de las medidas que se anunció es la permanencia de los fines de semana largos, en donde los turistas mexicanos hacen salidas a las playas nacionales o alguno de los 121 pueblos mágicos. Sin embargo, el titular de esta secretaría también invitó a que no se desborden los destinos preferidos para vacacionar, ya que un rebrote solo causaría que el confinamiento en casa se amplíe en todo el país. Algunas de las disposiciones generales que se han dado a conocer en el lineamiento para la reapertura son la adquisición de insumos para la sanitización de espacios, así como asignar a un responsable dedicado a asegurar la correcta implementación de las medidas sanitarias. También están la detección de grupos de riesgo que laboren, la capacitación para el uso de cubrebocas, caretas faciales, guantes, entre otros elementos. Mientras esperamos a que existan mejores condiciones para vacacionar, las autoridades sanitarias y de turismo reiteran que la reactivación del sector, con el menor riesgo posible para la salud, es un compromiso de todas y todos. Tal vez este año nuestras vacaciones sean un poco atípicas por la situación que estamos atravesando, pero no por ello quiere decir que tengamos que estar todo el tiempo encerrados. Para esto, Paulina nos trae recomendaciones de qué lugares podemos visitar durante estos días de descanso. Después de meses de encierro, seguramente quieres despejar tu mente y tomarte días de vacaciones dentro de esta nueva normalidad. Podemos comenzar a realizar cosas con las medidas sanitarias necesarias y apoyar a reactivar el turismo en nuestro país, conocer algunos lugares cerca de casa o hacer cosas diferentes sin tener que salir de ella. De los 121 pueblos mágicos que hay hasta el momento en nuestro país, ya podemos comenzar a visitar algunos. Eso sí, tendrán muchas medidas sanitarias y no serán reactivados en su máxima capacidad. Tal es el caso de Mazamitla, San Sebastián del Oeste, Tapalpa y Mascota ubicados en Jalisco, Pahuatlán y Tlatlauquitepec en Puebla, San Joaquín en Querétaro, Jico en Veracruz y Teúl de González Ortega en Zacatecas, pueblitos mágicos donde la reactivación se realiza progresivamente y están recibiendo al turismo en un 30% de su capacidad. Estados como Yucatán, Quintana Roo, Zacatecas, Jalisco, entre otros, comenzaron a reactivar sus actividades con el semáforo naranja también al 30% de capacidad, y además conocer y viajar a estos lugares ayuda a mejorar su economía. Otra modalidad para hospedarse además de un hotel es la renta de una casa en otro estado.
siempre y cuando cumplan con las medidas necesarias, buena limpieza y pocas personas para mantener la sana distancia, una opción para estar en familia. Si el semáforo naranja continúa en la capital del país, ya se pueden ir realizando actividades principalmente al aire libre o en espacios amplios, algunos restaurantes, parques, comercios, centros comerciales y el centro histórico. Los tianguis, mercados, bazares y salones de belleza son algunos lugares también a los que podemos asistir progresivamente. Lo ideal es primero informarnos sobre el sitio y revisar que se cumplan las normas sanitarias, ver disponibilidad y no ir acompañado de muchas personas. Y finalmente, para todos los que seguirán sin salir de casa, también hay muchas opciones para quitarnos el aburrimiento. Existen visitas virtuales a lugares increíbles del mundo, por ejemplo los que brinda Elina para conocer la historia y arqueología de nuestro país, o un tour por la ciudad de Nueva York en helicóptero, que brinda youvisit.com. También a los que les encantaría ver la luna, constelaciones y estrellas, Google Sky brinda un acercamiento al espacio y una visita a uno de los museos más importantes del mundo, el Museo del Louvre en París, a través de su mismo portal. Solo debemos estar pendientes del semáforo del lugar en el que vivimos o al que queremos ir, usando cubrebocas y continuar con su sana distancia. Viajar ya no será de la misma manera, pero sí podremos hacerlo siendo conscientes y responsables. Ahora que la cuarentena está por terminar, el turismo será clave en la recuperación económica nacional e internacional, y nos toca acoplarnos a esta nueva normalidad de una manera responsable, acatando las medidas sanitarias correspondientes. Como conclusión, podemos indicar que este proceso de reactivación turística debe rediseñarse tanto en los modelos económicos como en la sanitización de los espacios, todo esto para garantizar la mejor estadía posible a los visitantes. Gracias por vernos, nosotros seguiremos informándonos de nuevas tendencias para llevarles la mejor información. Nos vemos la próxima aquí en Trending.